Dios me los bendiga una vez más. Continuamos con nuestro estudio porque estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo, que en los tiempos en los cuales estuvo aquí en este mundo, en el pueblo de Israel, era un hombre totalmente. ¿Y por qué un hombre totalmente? Porque Él va a ser ejemplo a todas aquellas personas que luego van a venir y van a ver cómo Él vivió, qué hizo. Entonces Él va a ser un ejemplo a todas las personas que quieren seguirle, como habíamos visto antes. Y también a cumplir un plan inteligente de Dios, que eso también ya lo habíamos visto. El Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo a los romanos, vino a hacer aquello, a cumplir un plan inteligente. O como también dice, un plan secreto. Entonces, Romanos 11:25 habíamos visto, hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel. Entonces, miren, está el pueblo de Israel, luego vienen los no judíos y luego viene el pueblo de Israel también. Entonces, ese es el plan, como dice el apóstol Pablo, el plan secreto. Pero ¿por qué este plan secreto? ¿Por qué involucra no solamente un pueblo, sino al resto de pueblos? Para esto tenemos que irnos al principio. No se olviden que ya habíamos visto antes también que el plan de Dios empezó en el Génesis 3, cuando el Señor habló con la serpiente y le dijo que la descendencia de la mujer de Eva iba a pisar la cabeza de la descendencia de esta serpiente. Pero en todo caso, solamente fue algo que el Señor le dijo a la serpiente, y como ya le dijo, eso tiene que cumplirse. Se pare de cabeza el que quiera, eso se va a cumplir. Pero como vemos, la humanidad no va encaminándose en ese plan, sino que va saliéndose de ese plan. La humanidad con aquello que Eva tuvo dentro de sí, el asunto de conocer el bien y el mal, y yo determinar qué es bueno para mí, qué es malo para mí, y dejar a un lado el criterio de Dios en cuanto a lo bueno y lo malo, sino que ahora me pertenece a mí. Entonces la gente va deteriorándose. Y llega a un punto en el cual la gente está terrible. Toda la humanidad, de todo el mundo, está terrible, está corrompiéndose y siempre va al mal. En Génesis 6:5 dice, en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Ahora, entre todo esto tenebroso y oscuro y feo, de todo cuanto Dios estaba viendo en la humanidad, hubo algo. Hubo una esperanza. Porque en el versículo 8 dice, sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Así que entre todos los malos hay uno. Y Dios, entre los millones de gente que hay hasta ese entonces, mira a ese uno y dice, vaya, no todo es malo. Aquí hay uno, y que de pronto con ese uno podemos continuar el asunto. Ahora, no hay que olvidarse que en el momento de la creación, cuando Dios está creando todas las cosas, Dios crea a los animales y dice que es bueno y en gran manera. Dios crea a las plantas y es bueno en gran manera. Y Dios crea al hombre y dice que es bueno. Y no puede ser que algo que al principio de los tiempos el Señor dijo que era bueno en gran manera, no llegue a ser bueno. Tiene que haber algo bueno. Entonces, entre todo esto malo, ahí está el algo bueno y en gran manera, que era Noé. Entonces el Señor Dios va a salvar a Noé y a su familia, pero al resto de gente que ya está muy mal, pero muy mal, va a tener que exterminarlo. Y va a mandar un diluvio a esta tierra y va a exterminar a todos. Cuando ya pasa todo esto, cuando ya el arca reposa y la gente que está en el arca, 8, como dice el apóstol Pedro, 8 salen de esa arca, entonces Dios empieza a tratar con estos 8 nuevamente, como lo hizo con Adán y Eva, ahora con estos 8 va a tratar. En Génesis 9:8 dice, también les dijo Dios, ahora mismo les hago una promesa a ustedes y a sus descendientes. Esta promesa incluye a todas las aves y a todos los animales domésticos y salvajes que estaban con ustedes en la casa flotante. Y esta es mi promesa. Nunca más volveré a destruir la tierra con una inundación tan terrible. También dijo Dios, acabo de hacerles una promesa a ustedes y a todos los seres vivos de esta tierra, que incluye también a los que todavía no han nacido. Como prueba de esta promesa, pongo mi arco iris.
Así que el Señor Dios, así como habló con la serpiente en el Génesis 3, ahora está hablando con las 8 personas que están saliendo del arca en Génesis 9 y les hace una promesa. Es decir, como aquella, cuando Dios habla, se cumple porque lo que Dios dice es sí y punto. Ahora el Señor está hablando con ellos y les está haciendo una promesa. Ahora, el asunto de esta palabra del Génesis 9, que aquí en la traducción del lenguaje actual es promesa, en otras traducciones ustedes les van a encontrar como alianza o como pacto. Fueron traducidas de esta manera. Pero la palabra del manuscrito de autoridad utilizada para esto, la palabra hebrea es berit. Y berit dice que es un pacto, una alianza, un convenio o un acuerdo o una confederación. Así puede ser traducida la palabra berit. Entonces fue traducida como promesa o fue traducida como alianza. Puede haberse traducido como pacto, como convenio, como acuerdo, lo que sea, ¿no? Pero en sí, el asunto del significado de esta palabra es, lo más probable es que este nombre se derive de la raíz académica que significa encadenar o poner grillo. Imagínense que el Señor Dios está hablando con estos 8 que salen del arca y les dice, yo voy a hacer berit, ¿no? Yo voy a hacer un pacto, yo voy a hacer una promesa, yo voy a hacer una alianza, un convenio, lo que sea. Esta palabra que ellos, los 8, entendían porque hablaban el idioma de Dios en ese entonces, ellos entendían el significado profundo de esa palabra. Y me supongo que para ellos puede ser algo como para quedarse como en yoga, cuando escuchan a Dios que dicen, yo voy a hacerte esta alianza, yo voy a hacerte esta promesa. Es decir, yo me voy a encadenar, yo me voy a poner un grillo. Imagínense el Génesis 9:9 leerlo de esta palabra, ¿no? Génesis 9:9, de acuerdo a la traducción del lenguaje actual, dice, ahora mismo les hago una promesa a ustedes y a sus descendientes. Pero para ponerlo en lo que significa o en lo que estaban entendiendo estas 8 personas cuando salieron del arca, imagínense entenderlo de esta manera, como Génesis 9:9, ahora mismo me encadeno a ustedes y a sus descendientes. O, como dice la otra forma o la otra expresión de esta palabra, ahora mismo me pongo un grillo a ustedes y a sus descendientes. Ahora, lo que hay que darse cuenta aquí es que no es que las personas son las que van delante de Dios y le dicen a Dios, bueno, yo me comprometo, Dios, esto y esto y esto y esto. Sino que es el Señor Dios el que habla con estas personas y el Señor Dios le dice, yo me comprometo con ustedes. Yo les voy a prometer. Yo voy a hacer una alianza. Yo voy a hacer un pacto con ustedes. Y es el Señor Dios el que toma la iniciativa. Ahora, no se olviden que está hablando con Noé. Y de Noé viene el resto de gente que estamos ahora viviendo en este mundo. Es decir, nos incluimos en los descendientes de Noé, porque de ahí salió todo el resto del mundo. Así que como el Señor Dios está hablando con Noé, está hablando esta promesa o este pacto o esta alianza que va a hacer con sus descendientes, es decir, con el resto del mundo. Ahora no se olviden que esta palabra berit también puede haberse traducido o tiene un significado de pacto o convenio o acuerdo. Y estas palabras de pacto, convenio y acuerdo son palabras que se utilizan en un contrato. En un contrato. Porque miren, contrato dice que es pacto o convenio oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento puede ser compelida. Es decir, estas palabras utilizadas ahí que significan promesa o alianza o pacto, lo que sea, son palabras que se utilizan en un contrato. Y en un contrato no solo interviene uno, sino que intervienen 2 en el contrato. Entonces ahí está el contrato de compraventa, yo te vendo, firmo por mi parte, pero también el que me compra tiene que firmar por su parte para que el contrato sea válido. Ahora no se olviden que en Génesis 3 él habló con la serpiente y no hizo ningún contrato, ningún nada, solamente expresó el Señor Dios lo que iba a suceder y eso va a suceder y punto. Pero ahora está hablando con Noé y su familia y les está diciendo que vamos a hacer un contrato, vamos a hacer un pacto. Sale de mí. Yo les prometo, yo voy a hacer el pacto con ustedes, yo voy a hacer el contrato con ustedes, pero ustedes también, como es un contrato, ustedes también tienen que hacer algo de su parte, ¿no es cierto? Entonces, mire, el asunto es que ya salieron Noé y sus 8 familiares, los familiares de Noé del arca y empezaron a poblar el mundo. Y como habíamos visto en clases anteriores, nuevamente empezó.
sea, el asunto de estar bien con Dios duró unos cuantos años y después de esos años empezó nuevamente la gente a hacer lo que quería. Pero como el Señor Dios ya había hecho un pacto con Noé, ya había hecho una promesa con Noé, entonces el Señor Dios debía haber visto la solución. Ahora, ¿qué hacemos? Porque el asunto es que la gente se va yendo por cualquier parte y está perdiendo el oriente como lo hizo antes del diluvio, pero en todo caso, ¿se acuerdan que antes del diluvio la gente estaba terrible, pero sin embargo había uno por ahí que le agradó a Dios? Porque Dios ya sabía. Dios sabe desde el principio y sabe hasta el fin. Entonces, no es que está equilibrando en las cosas, ¿no? Sino que Él ya sabe. Entonces, miren, Moisés muere y deja cargo a Josué para que guíe al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Y Josué le reúne a todo el pueblo y les va a hacer como una historia y les va a hacer un examen de conciencia y les va a hacer que recapaciten a las personas que van a ingresar a ese lugar. Entonces miren cómo empieza Josué. Dice, Josué 24:2 dice, allí le dijo a todo el pueblo, esto es lo que el Dios de Israel les dice. Hace mucho tiempo sus antepasados vivían en Mesopotamia y adoraban a otros dioses. Uno de sus antepasados fue Tera, el padre de Abraham y Nahor. Ahora miren, todos están perdidos porque aquí dice que todos los antepasados, todos adoraban a otros dioses. ¿Cómo es posible que si sabían los 8 que salieron del arca que solo había un Dios todopoderoso, único y verdadero, cómo es posible que empezaron sus corazones a adorar otras cosas? Pero así dice la palabra de Dios. Aún sabiendo, aún experimentando la justicia de Dios, aún sabiendo que existe solo un Dios verdadero, sin embargo, cuando pasa el tiempo, ellos hacen cualquier otra cosa y su corazón se envanece, su corazón se encamina por cualquier otro lado. Pero sin embargo, entre toda esa gente, el Señor Dios mira a uno que también le agrada y este uno se va a llamar Abraham. Conforme Josué les dice y que recapaciten a todo el pueblo que Dios ha elegido, que entre todos los que adoraban otros dioses, el Señor escogió a uno, porque dijo, este me agrada, aunque adora a otros dioses, pero este me agrada por su corazón, porque el Señor mira el corazón y eligió a Abraham. Ahora viene todo el asunto de la elección del pueblo. Ahora, no quiero que se olviden que el pacto de Dios es con Noé. Es con Noé y el pacto de Dios con Noé está incluida toda la humanidad, no solamente un pueblito. Pero para llegar a esto, algo tiene que hacer el Señor Dios y vamos a estar viendo ese plan que tiene el Señor Dios. Entonces, Dios elige a Abraham, le habla a Abraham y le dice que él va a tener un hijo de descendencia y que de ese hijo va a salir un montón de gente y de ese montón de gente va a formar el pueblo, que Dios dice que este pueblo va a servir para algo también, porque hay un propósito por el cual está así. Entonces Dios habla con Abraham cuando Abraham tiene 75 años. Dios habla con él y le dice que va a tener un hijo, que va a ser su hijo y que de ese hijo va a ser un pacto. Y su esposa Sarai tiene 65 años. Cuando el Señor Dios ha hablado con él, no pasa nada. Viven ahí en esa región en donde el Señor les llevó a vivir en Canaán y ya pasan 10 años y no sucede absolutamente nada, no hay ningún hijo de promesa. Luego que pasan esos 10 años, a Sarai se le ocurre decirle a Abraham, no tenemos descendencia, o sea, ¿y ahora? Pero yo tengo una sierva joven y esta sierva joven puede tener un hijo. Y como es la costumbre, miren que esa era la costumbre de esos pueblos. ¿Qué era la costumbre de esos pueblos? Que si una señora que era la dueña de todo, ella podía tener esclavas. Y las esclavas no eran dueñas de sí mismos, sino que todo el asunto de las esclavas era, la dueña de la esclava era la dueña de todo lo que tenía la esclava. Eso es el asunto. Entonces Sarai piensa y dice, esta es mi esclava. Como la costumbre de todos dice, puedes unirte a Abraham con ella, tener un hijo. Cuando ella va a tener el hijo, va a tenerlo en mis rodillas. Entonces cuando el hijo salga, el hijo no va a ser de la esclava, sino el hijo va a ser nuestro. Entonces como eso es lo que se practica en todo lado, entonces Abraham, que me supongo que Abraham también pensó dentro de sí, Dios me dijo que voy a tener un hijo, entonces yo creo que a través de lo que Sara me está diciendo, de pronto ya voy a tener un hijo que es el hijo de la promesa. Y entonces Abraham le dice, exacto, entonces así vamos a cumplir el asunto. Y mire, que esto nos da mucho que pensar, porque a veces nosotros pedimos a Dios muchas cosas para que el Señor Dios actúe conforme a su soberanía, pero sin embargo cuando Dios quiere actuar en su soberanía, nosotros metemos la mano. Y nosotros también hacemos las cosas y decimos, yo creo que por aquí puede Dios cumplir la promesa que Él hizo. No, hay que dejarle porque el Señor Dios cumple la promesa como Él dijo
como él quiso. Ahora, cuando Agar, que es la sierva de Sarai, está embarazada, dice la palabra de Dios que Sarai empieza a despreciarla, empieza a maltratarla, le da una vida terrible. Tanto es así, tanto es el maltrato y tanto es el desprecio, que Agar tiene que huir de ahí. Se va, embarazada se va, y se va al desierto, y para morirse en el desierto. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, que ahí en el desierto aparece un ángel y le dice a Agar, Agar, no, tienes que regresarte, porque tienes un hijo en tu vientre, y ese hijo que tienes en tu vientre es hijo de Abraham. Así que tienes que regresar nuevamente y someterte a tu ama, Así, y el ángel mismo le dice a Agar cómo se va a llamar el hijo que ella va a tener. Y le dice, ponle como nombre Ismael, que quiere decir Dios oye, Ismael. Y Agar tiene que volver y estar con ellos, sometida a ellos, a Sarai, a sus desprecios, a sus maltratos, no importa, porque el ángel le dijo que regrese, porque el hijo que ella va a tener es el hijo de Abraham. Y luego de un año, cuando Abraham tiene 86 años, va a nacer su primer hijo, que es Ismael, y es hijo de Abraham. Y me supongo que Abraham dijo, he aquí el hijo de la promesa, o sea, de este el Señor Dios va a ser una gran nación, como él había dicho, pues ahora ya tenemos el hijo y listo. Pero no es así, ¿por qué? Porque el Señor Dios se le presenta nuevamente a Abraham y le dice a Abraham, no es así. Yo te dije que vas a tener tú un descendiente, pero va a ser de la manera que normal, con tu esposa, no con una sierva tuya. Es la costumbre del mundo que hagas eso, pero lo normal en Dios es que tú tienes tu esposa y con tu esposa vas a tener tu descendencia. Y Abraham, pero ya estamos viejitos, ¿cómo es posible? Entonces Dios le dice, pues así va a ser, tú vas a tener un hijo. Y cuando Abraham tiene 100 años y Sarai tiene 90, tienen su hijo que se va a llamar Isaac. ¿Por qué se llama Isaac? Porque cuando el ángel viene para decirle a Sara y a Abraham que van a tener un hijo, Sara se ríe. Y por eso Abraham dice, bueno, mi hijo va a llamarse Isaac. Cuando ellos tienen 100 años, Abraham, y 90, Sarai, el hijo de la promesa, llega. Pero Ismael, que es el primer hijo de Abraham, es el primogénito de Abraham, ya tiene 14 años. Luego que han nacido, luego que van creciendo, la palabra de Dios dice que Ismael se burlaba de Isaac y le hacía bullying, por decir una palabra que ahora nosotros tenemos. Entonces Sarai, cuando ve esto, le dice a Abraham, a ver, un momentito, aquí no puede seguir ni Agar ni Ismael, porque si no están haciendo bullying a mi hijo y es terrible el asunto, además de que ella es una sierva y él es el hijo de la sierva, entonces mi hijo no va a estar con ellos. Y Abraham se pone muy triste, ¿cómo es posible que yo voy a mandarles a ellos al desierto? Ellos van a ir a morir en el desierto, no es posible así. Entonces Dios tiene que hablar con Abraham y decirle, no te preocupes, mándale nomás, haz caso a tu esposa, manda afuera a Agar y manda afuera a Ismael, porque yo voy a cuidar de ellos y yo voy a hacer de ellos una gran nación. Ahora miren que cuando ellos salen, Agar e Ismael salen al desierto para morir, en el desierto van a morir. Pero sin embargo, una vez más, el ángel de Dios se presenta, hace ver a Agar una fuente de agua, da de beber a su hijo, y el mismo ángel de Dios le dice a Agar, tranquila, porque de él, de Ismael, va a salir una gran nación. El Señor Dios va a bendecirle a Ismael porque es hijo de Abraham, y va a salir una gran nación, y de él van a salir reyes, que son 12 reyes que va a salir de Ismael. Y se dan cuenta, lo que va a suceder casi igual al mismo ejemplo de Isaac. Lo mismo está sucediendo con Ismael. Y van a ir como a la par, Isaac e Ismael. Pero en todo caso, perdón. El plan inteligente de Dios. Abraham con Agar y con Ismael, le dice el Señor Dios, por ahí no es. Entonces, el asunto es Abraham con Sara, que van a tener Isaac. Y esa es la elección soberana de Dios. Es el Dios el que elige, es el Dios el que tiene el plan. Es el Dios que le dijo a Abraham, así vamos a formar una gran nación y esta nación va a tener un propósito en el mundo. Pero ¿cómo va a ser formada por Agar? No, por la sierva no, por tu esposa. Entonces con ella tiene Isaac va a formar ya esta gran nación. Ahora, ¿Abraham se quedó ahí? No. Dice que cuando murió Sara, cuando él tenía 137 años, murió su esposa Sara, él se unió a otra señora que se llama Keturah, según la traducción bíblica que ustedes tengan, pero aquí en traducción lenguaje actual es Keturah. A los 137 años Abraham queda viudo. Y dice la palabra de Dios que a los 175 años él va a morir,
gozando de una buena salud. Entonces, de 137 a 175 años, tiene 38 años de vida todavía de su viudez. Y en esos 38 años de su viudez, Abraham se casa con otra persona y tiene hijos. Tiene 6 hijos más. Es decir, ahora ya tiene a Ismael, que es hijo de Abraham, de una forma no legítima, podríamos decirlo así. Y ahora tiene 6 hijos más, que tiene de su segundo matrimonio, y todos ellos son descendientes de Abraham. Todos son descendientes de Abraham. Pero sin embargo, como Dios le había dicho a Abraham, no es en ellos, sino en Isaac. En Isaac. Entonces Abraham tiene que coger a estos 6 hijos que le nacieron en esos 38 años antes de su muerte. La palabra de Dios dice que los va a mandar al oriente. Les va a dar sus herencias y les va a decir, ustedes tienen que irse de aquí. Ustedes no pueden estar aquí en Canaán, porque Canaán solamente tiene que estar Isaac. Ustedes no. Y les manda antes de su muerte. Y Abraham muere hasta los 175 años. Pero como digo, ya tiene Abraham 7 hijos que no forman parte de la promesa, pero que son descendientes de él, de Abraham. Ahora va a suceder otro caso más en el asunto de Isaac. Isaac es el primogénito de Abraham, o es el descendiente, mejor dicho, de Abraham, porque no se olviden que el primogénito es Ismael. Pero el descendiente directo de la promesa es Isaac. Y en Isaac va a suceder otro caso. Isaac se va a casar con Rebeca. Y cuando ella está embarazada, ella va a sentir algo en su vientre, algo en su estomaguito, algo en su pancita. Parecería que hay 2 criaturas, que algo está sucediendo. Y Rebeca no se va al ginecólogo, no se va al médico, no se va a la partera, no se va a ninguna parte para que les diga, vea, qué es lo que está pasando en mi interior. Sino que ella va a Dios, directamente a Dios, a preguntarle, algo está pasando en mi vientre, algo está sucediendo ahí, Señor Dios, ayúdame, sáname, pon bien ese vientre, pon bien las criaturas que estén en el vientre, y un montón de cosas que pudo haber sucedido, que Rebeca fue delante de Dios. Pero el Dios Todopoderoso habla con Rebeca. Miren, aquí lo importante en esta historia es que Isaac no interviene. Isaac no va con Rebeca delante de Dios para preguntarle qué pasa, y Dios habla con los dos para decirle a los dos, como son esposos los dos, entonces los dos tienen que saber. No, Isaac no hace absolutamente nada, está tranquilo o fuera. Es Rebeca la que está pasando esto, y es Rebeca la que va delante de Dios, y Dios le va a decir. Y Dios le respondió en Génesis 25:23, tus hijos representan 2 naciones, son 2 pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, pero el mayor servirá al menor. Y esto ya lo sabe Rebeca. Dios le había dado este vaticinio, por decirlo así, esta profecía. El Señor Dios ya le dice a Rebeca, Isaac no sabe, pero Rebeca sí sabe. Sabe Rebeca que cuando nazcan estas 2 criaturas, el mayor no va a ser la cabeza, o no va a ser el que siga la línea, sino el menor, el que salga en segundo lugar va a ser el menor. Y cuando ella da a luz, primero sale Saúl y luego sale Jacob. Esaú y luego sale Jacob. Y ella ya sabe que es Jacob, el hijo que el Señor Dios va a elegir, porque el Señor Dios ya le ha dicho que el mayor servirá al menor. Pero Isaac no sabe esto, no sabe aquello. Y va a suceder muchas cosas, si ustedes siguen la lectura de las Escrituras, es emocionante estas historias. Entonces, ahora queda el plan inteligente de Dios de esta manera. Abraham con Agar no, con Sara sí. Tienen a Isaac, Isaac tiene a Rebeca, y con Rebeca van a tener dos hijos. El Señor Dios le dice a Rebeca, Esaú no, Jacob sí. Entonces con Jacob va el Señor Dios a formar el pueblo de la elección. Y esta es una, como dice ahí, elección soberana de Dios, porque Él está escogiendo un pueblo que va a hacer algo que el Señor Dios les va a decir que hagan. Ahora, el apóstol Pablo les va a decir al pueblo romano lo siguiente, ellos son el pueblo que Dios ha elegido, miren. Esa es la elección de Dios. No la gente elige al Señor Dios. No la gente dice, yo quiero ser tu pueblo. No, el Señor Dios es el que dice, este va a ser mi pueblo. Y como lo habíamos visto en la historia, es Él el que va decidiendo y el que va eligiendo, porque Él ya conoce los corazones de las personas, ya conoce. Y por ende, escoge a estas personas como escogió a Noé, porque le agradó muchísimo Noé, porque le agradó muchísimo Abraham, le agradó muchísimo Isaac, le agradó muchísimo Jacob.
Y Él va escogiendo, y Él va escogiendo y va formando el pueblo. Entonces, el apóstol Pablo dice a los romanos, ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesa. Entonces, Dios les elige y por el hecho de elegir tienen el derecho de ser llamados hijos suyos. Romanos 9:6 dice, no estoy diciendo que Dios no haya cumplido su promesa con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de esta. Aquí es lo que habíamos hablado. Abraham tuvo muchos más hijos, son descendientes de Abraham, y aún inclusive tiene su primogénito que es Ismael, pero aquí el apóstol Pablo le dice a los romanos, pues no son descendientes, ni todos los que son de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, o sea, no son el pueblo escogido de Dios, sino en Isaac va a ser el pueblo escogido. Ahora, todos, ahí está el pueblo escogido. Y como es un pacto, como es un contrato que Dios hizo, un contrato con Abraham o con Noé desde el principio, en Noé puso el arco iris como firma del pacto de Dios, pero tenía que haber una firma del pacto del pueblo que Dios va a elegir. Y esa firma del pacto del pueblo de Dios va a estar en Génesis 17:3. Dice, al oír esto Abraham se inclinó en señal de respeto, entonces Dios le dijo, en este pacto, si ven, este contrato o esta promesa o lo que sea que hago contigo, te prometo lo siguiente. De ti nacerán muchas naciones, por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino a Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Y muchos de tus descendientes serán reyes, ya lo vimos que aún con Ismael son reyes. Este pacto que hago contigo, lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes. Por tu parte, tú y tus descendientes tendrán que cumplir con el siguiente compromiso. Todos los varones deberán ser circuncidados. La circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. Entonces, el Señor Dios firma el acuerdo con el arco iris, pero el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor ha elegido, si desean pertenecer al pueblo de Dios, ¿qué tienen que hacer? Circuncidarse. Y si alguno ha nacido en este pueblo y dice yo no me quiero circuncidar, pues está bien, no se circuncide, simplemente usted no forma parte del pueblo. Pero si usted quiere formar parte del pueblo, una de las cosas que el Señor ha dicho para que sea usted miembro del pueblo, tiene que circuncidarse. Ahora, no se quedaba solo ahí. Génesis 17:12 dice, de ahora en adelante todos los niños que nazcan entre ustedes tendrán que ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Este compromiso vale para los que nazcan en la casa de ustedes, para los esclavos que ustedes compren por dinero y para los extranjeros que aunque no sean descendientes directos de ustedes, la señal del pacto que hago con ustedes la llevarán en su cuerpo porque es un pacto que durará para siempre. El varón que no sea circuncidado estará faltando a este compromiso y no podrá vivir entre ustedes. Por eso les digo que las personas eligen. Dicen, yo no quiero, pues entonces no formas parte del pueblo. Yo sí quiero, entonces sí formo parte del pueblo. Pero como digo, no se quedaba ahí, porque hay otra cosa todavía. En Éxodo 31:12, Dios le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, ustedes deben respetar el sábado, como el día de descanso que yo les he señalado. El sábado será para ustedes un día muy especial y deberán respetarlo siempre. Cualquier israelita que no lo respete será condenado a muerte. Cualquiera que trabaje en ese día será expulsado de entre ustedes. Si ustedes lo respetan, sus descendientes sabrán que entre ustedes y yo existe una relación especial y sabrán también que yo, el Dios de Israel, los he elegido como mi pueblo. Y el asunto de guardar el sábado también era un testimonio de que son pueblo de él. Si alguien no quiere guardar el sábado, pues está bien, no lo guarde. Ahora era reo de muerte primerito y segundo, expulsado del pueblo. No guardas, pues entonces no formas parte, sale de aquí, no formas parte del pueblo. Entonces Dios elige, pero las personas que están en esa elección tienen la facultad de recibirlo o rechazarlo. ¿Ve? Números 14:21 dice, yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro, ninguno de los que vieron los milagros que hace en Egipto y en este desierto verá el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecen. Todos los que tengan más de 20 años y que hayan hablado mal de mí morirán en el desierto. Solo Josué y Caleb entrarán en el territorio que les prometí y nadie más. Imagínense, ahí es el pueblo elegido. Todos son israelitas. Todos van a cumplir lo que el Señor Dios ha dicho, pero sin embargo, como digo, es el pueblo elegido, pero las personas que están en ese pueblo tienen el privilegio de la elección. Y como este pueblo está en el desierto y se andan quejando, y cuando van a reconocer la tierra prometida, vienen a reconocer y dicen, no, pues allá no vamos a poder entrar, es terrible, seguro nos van a matar, más bien nos muramos en el desierto. Entonces Dios les dice, ok,
ustedes que han dicho esto, ustedes van a morir en el desierto, pero sus hijos no van a morir en el desierto, ellos van a entrar. Entonces todos aquellos de 20 años para arriba, chao, se mueren en el desierto, ninguno de ellos entra en la tierra prometida, pero los de 20 años para abajo sí van a entrar. Entonces miren, es el pueblo elegido por Dios, pero cada uno de los integrantes decide si quiere permanecer o no quiere permanecer en ese pueblo. ¿Cómo lo elige? Cumpliendo la parte de la promesa, la parte del pacto que Dios hizo con Noé y con Abraham. Y es por eso entonces que el Señor Jesús viene al pueblo de Israel, porque Él mismo dice en Mateo 15:24, Jesús respondió, Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Entonces vino a rescatarlos a ellos. ¿Y cómo el asunto de nuestro Señor Jesucristo para cumplir este plan misterioso de Dios, este plan inteligente de Dios, va a irse al resto de personas? Bueno, ya lo hemos visto, que la promesa o el pacto que hizo con Dios con Noé incluyen a ellos y a sus descendientes que van a estar regados por el resto del mundo. Pero ahora tenemos que ver cómo el Señor Jesucristo va a hacer esto de unir el pueblo de Israel, porque solo viene el pueblo de Israel, pero sin embargo falta el resto del pueblo que es fuera, los gentiles. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo va a hacer lo que el apóstol Pablo mismo dijo? Que en un tiempo nada más Israel va a estar así entenebrecido, para que los gentiles ingresen y formen parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo vamos a seguir estudiando en la próxima clase. Dios me los bendiga. Nos veremos pronto.